Y bueno, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo personal. Voy a contar un poco mi historia. Y bueno, cómo pasé de ser alguien antisocial, alguien con muchos miedos, mentalidades muy negativas acerca de la sociedad, acerca de las relaciones humanas, mucha incomodidad, a poder realmente vivir esta vida que vivo, libre, feliz, realmente con unas habilidades sociales que puedo hablar con cualquier persona, relacionarme con chicas y realmente vivir esa vida social que siempre soñé. Y bueno, para empezar, yo siempre tuve más o menos una vida normal hasta los 9 años. Al final, bueno, yo iba al colegio, era feliz, tenía mi familia, tenía mis amigos y todo era como la vida de cualquier chaval, ¿no? Pero justo este año es cuando las cosas empezaron a cambiar y fue cuando el principio del fin. Y bueno, ese año empecé... Bueno, yo siempre fui un chico movido, me gustaba mucho saltarme las normas, me ha gustado hacer lo que yo quiero, ir en mi dirección y realmente tener ese punto de pillería, si se puede decir, o rebeldía. Y justamente mis padres vieron que de esa manera no seguiría por el camino que ellos deberían pensar que yo iría. Y justamente empezaron a pensar en cambiarme de colegio. A todo eso, bueno, yo en el colegio, la verdad, siempre me sentí muy bien. Era un chico admirado, respetado. Era el de los más listos, sacaba mejores notas. Era el más rápido de la clase, que se le daban mejor los deportes. Y yo realmente era admirado, era respetado, yo me sentía querido en ese colegio y realmente me gustaba ir al colegio. Me gustaba ver a mis amigos de clase, me gustaba pasar el rato ahí. Entonces, claro, mis padres pues vieron que de esa manera no exprimiría mi potencial, por así decirlo, que tiraría toda la basura. Entonces pensaron que, bueno, cambiándome, quizá me enfocaría más en los estudios, dejaría de relacionarme con las personas de la clase que no me llevarían por el buen camino. Entonces nada, obviamente yo no quería cambiarme. Yo siempre estaba en mi casa cada día llorando, por favor no me cambiéis. Pero obviamente, bueno, mis padres no hicieron caso y bueno, al final pues me cambiaron. Y bueno, para cualquier persona, bueno, pues un cambio de colegio no es algo complicado, ¿no? Mucha gente pues se tuvo que cambiar después de la primaria a la secundaria. Pero justamente en ese momento y como fue, yo realmente no entendí por qué me cambiaban y justamente fue, como digo, el principio del fin, el principio de todos mis males. Y realmente fue un momento, bueno, diría el más duro de mi vida, en el cual, bueno, yo entré a ese colegio y yo no quería relacionarme con nadie, no quería hablar con nadie, estaba encerrado en mi fantasía. Es más, para mí mis únicos amigos serían los de antiguo colegio. No quería relacionarme con nadie más y pensaba que hacer nuevos amigos era traicionar a mis antiguos amigos. Entonces, bueno, pues pasé de eso, de una vida normal, feliz socialmente, a ser alguien antisocial, estar cada día en esa depresión, en esa fantasía, ¿no? Mi mente no aceptaba que me cambiaba, cada día estaba imaginándome estando con mis amigos en el patio, jugando, eso con 9 años. Y bueno, así empezó y obviamente pues fueron momentos muy complicados. También, bueno, al entrar a la nueva clase y ver que, bueno, yo no quería relacionarme con nadie. Los compañeros eran majos al principio, pero bueno, obviamente al ver un chaval pues raro, que ves que no se relaciona o que pone esas barreras o esa incomodidad, pues empezaron obviamente las burlas, empezaron realmente a... Bueno, cosas que hacen cualquier chavales pequeños cuando ven a alguien comportándose de manera extraña. Y bueno, pues así pasé esos años, los cuales no me relacionaba con nadie, o yo mismo no quería relacionarme con nadie. Cada día que en clase pues eran esas burlas, esas bromas. Y así pasaron esos primeros años, eso con 9 o 10 años cuando me cambié. Y realmente pues fue quizá el año más duro de mi vida, en el cual con 10 años pensaba que mi vida había terminado, el cual pasaba de tener una vida normal, una vida cómoda y feliz como cualquier chaval, a realmente estar depresivo, a realmente ser solitario, no querer hablar con nadie, tener que ir cada día a aguantar burlas y bromas. Y después ir a casa con mis padres, pensando que no me querían, ya que me cambiaron cuando yo nunca quise que me cambiaran. Entonces realmente fueron años muy difíciles. Cuando tienes 9 10 años son cosas que no entiendes, no sabes por qué te ocurre a ti, no sabes qué has hecho para merecer esto.
Y al final pues así fue el primer año. Luego después, yo en verano, yo siempre iba al pueblo de mi abuela, y ahí pues tenía amigos, me lo pasaba bien cada verano, iba desde prácticamente que nací. Y digo, bueno, es lo que me queda, ¿no? En el colegio las cosas no van bien, en casa tampoco, pero bueno, en verano puedo ir al pueblo de mi abuela, pues tengo amigos, quizá puedo, no sé, pasar algo de buen rato. Pero obviamente algo que aprendí es cuando tú cambias tus mentalidades y creencias, tu vida atraes lo mismo. Entonces pues fui allí y al final ocurrió lo que tiene que ocurrir. Los que eran mis amigos se convirtieron no en enemigos, pero empezaron también con las burlas, empezaron con las bromas y al final dejarme de lado. Y entonces, en un año, mi vida había pasado de ser un chico normal, feliz, porque siempre fui feliz, siempre tuve esa energía, esas ganas de vivir, esas ganas de pasarlo bien, a realmente estar en el infierno, no tener amigos ni en casa, ni en el pueblo, vivir completamente en la depresión, en ese encerramiento profundo, en ese amargamiento, con 9, 10 años, y realmente no entender por qué ha ocurrido esto, ¿no? No entender por qué me cambian de colegio, no entender por qué me está pasando esto, o qué he hecho yo para merecer esta vida. Entonces, bueno, los años fueron pasando, quizá tuve años mejores, tuve años peores, pero siempre tuve esa espina clavada, ¿no? Siempre tuve eso que está en mi mente, que siempre cuando estás a solas te ronda, te aparece y realmente no entiendes por qué te ocurre esto. Entonces nada, como digo, pasaron los años y así quizá hasta los 13, 14. Obviamente, como digo, tuvo años mejores, tuve años peores. Algunos años, cursos, pues sí que tuve algunos amigos, sí que tuve algunos momentos divertidos, pero obviamente siempre era tapar, poner parches a las heridas que obviamente pues seguían ahí y que en el fondo de tu corazón sabes que no eres feliz. Entonces, bueno, pasaron los años y como digo, llegó el punto con 13, 14 años en el cual realmente empecé a pensar que de esta manera no llegaría a ningún lado, ¿no? Yo todos estos años, yo siempre pensaba, ojalá existiera una máquina del tiempo, ojalá pudiera yo tirar atrás, ojalá pudiera haber hecho que nada de esto hubiera ocurrido, ojalá pudiera haber tenido otra vida, con otra familia, que no me cambien de colegio. Pero realmente no se podía, ¿no? Y justo en ese punto, con 13, 14 años, empecé a pensar que de esta manera no llegaría a ningún lado en la vida. A todo eso, esos últimos años, que ya era primero, segundo de la ESO, fueron ya de sentarme solo completamente, estar en el patio, sentarme solo, mirar las nubes, reflexionar, estar amargado. Y realmente empecé a pensar que, como digo, de esa manera no llegaría a nada en la vida. Ya no era un niño de 9 años, ya tenía 13, 14, y de esta manera no iba a llegar a nada en la vida. Entonces, en ese momento, pues, empecé a pensar en cómo cambiar esta situación, empecé a pensar qué podía hacer. Y al final, reflexionando, vi que lo mejor era volver a cambiarme de colegio y tratar de cambiar todo esto, tratar de volver a abrirme a la gente, tratar de superar todo el sufrimiento. Y al final así se lo comunican a mis padres. Al final mis padres aceptaron en ello. Yo se lo propuse como que, bueno, de esa manera, en este colegio no podía enfocarme tanto en sacar buenas notas, realmente no podía llegar a mi máximo nivel. Y al ir a otro colegio, pues podría enfocarme en esto y llegar a donde yo quiero. Obviamente yo sabía que eso no era verdad. Yo quería cambiarme para solucionar este tema, para poder superar todo este trauma. Y bueno, al final dijeron que sí y me cambié de colegio. Y bueno, antes de entrar al colegio, pues siempre tienes esas dudas, ¿no? Siempre tienes esos miedos, siempre tienes esos fantasmas. Hostia, ¿y si vuelve a ocurrir lo mismo? ¿Y si vuelven las bromas, las burlas? ¿Y si no soy capaz de abrirme a los demás? ¿Y si realmente estoy condenado a vivir una vida así? Pero bueno, al final entré, empecé y obviamente no diré que fue fácil. El primer año fue muy complicado porque muchas veces no te das cuenta hasta el punto que has llegado, hasta cuando intentas cambiar o abrirte a los demás, ¿no? Y me di cuenta al intentar hablar con la gente que no tenía ni idea. Cualquier situación social, cualquier conversación para mí era súper incómodo.
Yo me sentía muy mal, lo pasaba súper mal. Realmente era como sentirme extraño en cualquier conversación, con cualquier persona. Yo, como digo, al final veía a alguien que conocía por la calle. Yo me cambiaba de calle para no tener que saludar, para no tener que afrontar esas emociones, porque no era capaz de controlar mis emociones cuando tenía una situación social. Me sentía muy incómodo. Tenía muchas mentalidades negativas acerca de los demás. Pensaba que la gente era mala. Y realmente eran cosas que solo van a tu contra y que no te dejan poder vivir libre, ¿no? Vivir tranquilo y vivir en paz. Entonces, bueno, poco a poco pues me fui abriendo y poco a poco me fui dando cuenta que lo único que me tiraba para atrás eran esas mentalidades. Lo único que me impedía conectar con los demás era todas esas creencias que tenía, todos esos límites, todo ese trauma que no acababa de superar, pero que poco a poco pues me fui abriendo, no tuve ningún problema en ese colegio y las cosas parecía que empezaban a tirar bien. A todo esto, bueno, cuando en esa edad, 15, 16, eh, empecé a salir de fiesta y empezaba a tener contacto social, empezaba a tener amigos, iba quedando de vez en cuando, empezaba a tener... Me iba bien en la discoteca. Nunca fui un chico que no ligase o que tuviera problemas con las chicas. Mi problema era con todo el mundo, era en general. Pero con las chicas en particular, pues cuando salía me solía ir bien. Al final, bueno, cuando tomaba alcohol, perdía todos esos miedos, perdía todos esos límites. Y yo siempre tuve la creencia como que yo era atractivo, ¿no? Siempre cuando era pequeño, eh, bueno, cuando venían amigos de mis padres o cuando iba a lugares, siempre me decían, hostia, qué niño más guapo. Y al final puede parecer una tontería, pero esas creencias te las vas quedando y al final piensas que, bueno, eres guapo, puedes ligar. Pero después ibas allí y te dabas cuenta que no sirve con ser guapo, que ibas allí y no tenía ninguna habilidad social, me sentía muy cómodo, me sentía muy inseguro. Y era un quiero y no puedo, ¿no? Era un pensar, hostia, yo siento que a esta chica le puedo gustar, pero no soy capaz de decir nada, no soy capaz de hablar con ella, no soy capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, los años fueron pasando y cuando salía, bueno, me enfocaba siempre en mejorar y en vivir esa vida que quiero, ¿no? Porque como digo, desde los 14, mi único objetivo en la vida era poder superar todo este sufrimiento, poder superar este trauma, poder abrirme a los demás, poder ser alguien social, alguien que disfruta de relacionarse con personas y que puede vivir esta vida feliz y a gusto con los suyos. Entonces, bueno, los años fueron pasando, como digo, y cada año iba mejorando mis habilidades sociales. Cada año me sentía más seguro de mí, cada vez vivía más a gusto entre personas, porque yo siempre tuve una especial sensibilidad, ¿no? Una especial sensibilidad para relacionarme con los demás, para poder tener esa empatía, sentir la energía de los demás. Y justamente era algo que me cohibía mucho al principio, cuando tenía todo ese trauma sobre todo, pero que poco a poco fui desarrollando y me di cuenta que eso es algo que realmente te ayuda a vivir esa vida. Entonces yo simplemente seguí practicando habilidades sociales, tratando de mejorar, ir saliendo de mi zona de confort. Y bueno, más o menos hasta los 20, 21 años había hecho un buen trabajo, la verdad. Puedo decir que superé ese trauma con 19 años, más o menos 18, 19, unos 5 años después de decidir cambiarme de colegio. Pero no llegaba a mi mejor versión. Y realmente yo pensaba que podía dar más de sí. Yo sé que en el fondo podía ser mejor, podía tener más confianza, podía tener más carisma. Podía realmente llevar esto al máximo y vivir esa vida que siempre soñé. Y bueno, todo coincidió con la pandemia, o bueno, pandemia o como queráis llamarle. Y bueno, fue un tiempo que, como sabéis, pues nos encerraron en casa, nos prohibieron salir a la calle, cerraban comercios, te obligaban a hacer cosas. Pero bueno, quitando eso, obviamente fue un punto que yo ya no podía salir de fiesta, ¿no? Entonces, hostia, yo antes salía, pues ligaba, me lo pasaba bien, pero ya no podía hacer esto y estuve pues muchos meses, incluso pienso un año, que no tuve ninguna cita ni ningún contacto con chicas. Y realmente pensaba qué podía hacer, ¿no? Digo, hostia, pues tengo que estar aquí jodido porque no me dejan salir, porque me dicen que hay esto y no puedo hacer nada. Y pensé qué podía hacer. Entonces, bueno, en ese punto, pues, de estar en casa empecé a consumir contenido de habilidades sociales, seducción, mentalidad. Y bueno, vi esto de, bueno, salir a la calle, practicar habilidades sociales, hablar con chicas, y veía muchos vídeos. Y realmente digo, hostia,
sería algo interesante, ¿no? Si realmente yo fuera capaz de hacer esto, de ver a una chica en cualquier lugar, poder acercarme, poder presentarme, poder realmente mostrar mi personalidad. Y si veo que conecto, poder vivir experiencias en cualquier lugar sin necesidad de irme a la discoteca a emborracharme hasta las 6 de la mañana. Entonces, bueno, yo empecé a salir, a practicar redes sociales. Y desde entonces me lo tomé como un compromiso. Lo tomé como disciplina, algo que nunca había tenido. Y realmente fui capaz de proponerme salir cada día, hablar con chicas. Y no fallaba nunca. Ese año, bueno, discotecas seguían cerradas, nadie quería salir para quedar. Yo lo que hacía era cada mañana, me levantaba, salía a practicar redes sociales y volvía a casa, miraba vídeos y seguía. Y desde entonces, pues realmente fue un camino muy loco. Ya han pasado, bueno, 4 años, incluso más, desde que decidí empezar. Y realmente es como te cambia todo, ¿no? En el cual pasas de eso, no tener citas, de no tener esa seguridad, de tener esa confianza, a poder estar en el punto que quieres. Y no solo eso, ahora poder ayudar a los demás a hacer lo mismo. Porque al final, eso es a lo que todo lleva. Al final yo siempre he pensado, hostia, ¿cuál es mi propósito en la vida? No sé qué he venido a hacer aquí. A mí no me gustan los estudios normales, no me sirven para nada. Yo no quiero estar en un trabajo de 9 a 5 toda mi vida haciendo algo que odio para ser un amargado más como toda la gente que existe. Entonces, pues poco a poco, pues empecé a hacer vídeos, ya era casi un par de años. Empecé a ayudar a mis amigos, empecé realmente a poder intentar transmitir lo que sabía, intentar transmitir lo que pensaba que era útil para los demás. Y justamente pues es algo que lo que me ha llevado hasta aquí. Al final, este camino es de ir superando miedos y siempre es un camino que tienes que ir mejorando. Al final, pues obviamente al principio siempre tienes, hostia, ¿qué van a opinar de mí? Tengo miedo a que me critiquen, tengo miedo a tal. Pero al final, como digo, después de todo lo que viví, ya entendí que la vida te pertenece a ti. Tú eres el único dueño de esta realidad. Y tú eres el único que eres capaz de tomar las decisiones para llevar el camino que tú quieres. Entonces, por eso decidí empezar a hacer esto. Como digo, ya hace un par de años. Empezar a tratar de inspirar a los demás. Y justo es el camino que estamos. Al final muchos no entendéis, hostia, pero ¿por qué hablas con chicas? ¿O por qué haces esto? Al final, esto es mi vida. Yo de lo que más disfruto es de relacionarme con personas, es de vivir mi mejor vida, expresarme como soy, sacar toda mi personalidad, no tener ningún filtro, decir lo que pienso, decir lo que siento y crear esa vida que yo quiero. Entonces, muchos no lo entendéis porque muchos no habéis llegado al punto que yo llegué. Cuando no has sido capaz de hablar con nadie, cuando has estado en ese encerramiento, en ese sufrimiento, te das cuenta lo valioso que es y lo que realmente amas poder relacionarte con personas, poder expresarte como eres y poder vivir esa vida que quieres. Entonces, al final, entiendo que este es mi camino, entiendo que este es mi propósito y es lo que voy a hacer toda mi vida. Como digo, al final unos lo van a entender, otros no lo van a entender, pero a mí eso no me importa. Yo ya hice mi trabajo, yo ya hice mi desarrollo personal, sigo haciéndolo, pero ya entendí lo que quiero hacer en esta vida, ya entendí para qué vine aquí y simplemente sigo mi camino. Entonces, sea la vida que tengas, sea la percepción que tengas sobre la vida, yo solo te animo a que sigas tu camino, que sigas tu corazón, que obviamente todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido traumas, pero eso no te hace peor persona, eso no te hace que no tengas el derecho a vivir una vida feliz. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es trabajar en ti y al final tus peores traumas, eso que crees que es lo peor que te puede ocurrir, se pueden convertir en tu propósito y se pueden convertir en el significado de tu vida. Entonces, simplemente eso. Hoy solo puedo estar agradecido por vivir esta vida. No me arrepiento de nada de lo que ocurrí. Y simplemente estoy feliz y motivado por seguir para adelante. Puede que todo el camino no lo sepamos, pero lo importante es lo que puedes hacer hoy. Lo importante es tomar acción y tener claro cuál es el objetivo que quieres. Entonces, deja que el universo se encargue del resto. Aportar buena energía, vivir esa vida que queréis, romper esos límites mentales, que nadie os diga lo que podéis hacer y lo que no, o lo que debéis hacer en vuestra vida. Y simplemente disfrutar de esta vida. Porque como digo, un día vamos a morir
y a nadie le va a importar lo que pensabas, lo que hacías, tus problemas, tus traumas. Lo único que va a importar es si tú realmente estás satisfecho con esta vida y si realmente al menos hiciste algo para mejorar la vida de los demás, tratar de inspirar y de realmente llegar al punto que queremos. Entonces nada, este es el vídeo. Nunca había contado esto de esta manera. Obviamente pues no puedo contar toda mi vida en un vídeo de 20 minutos o media hora. Seguramente algún día escribo un libro sobre todo lo que ocurrió. Y simplemente es eso. La vida te va a poner unos retos y lo único que tienes que hacer es seguir jugando, seguir divirtiéndote, seguir aprendiendo y seguir experimentando. Entonces nada, todo esto por hoy. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Y simplemente esta es la vida y vamos a reventarla. Así que nada, un abrazo y nos vemos. Chao.